Primera mitad en Sobre la Tierra y ya estamos en el estudio con Lara Melisa Velázquez, reciente egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales y del profesorado en Ciencias Ambientales, que entiendo que tiene un nombre bastante largo, pero vamos a decirle para los amigues así el nombre corto. Lara nos va a contar sobre la huella de carbono de la FAUBA, las principales fuentes de emisión y su comparación con otras universidades, que es el tema que abordó en su tesis de grado. Gracias por venir al estudio. No, gracias a ustedes por invitarme. Genial. Podemos empezar contando a la audiencia, un poco a nosotros, qué es la huella de carbono y por qué es importante conocerla. Sí, la huella de carbono es básicamente una medición de los gases de efecto invernadero que emite cualquier institución, organización o empresa, puede ser. Y bueno, en general se mide en dióxido de carbono equivalente porque si bien los gases de efecto invernadero son muchos, el dióxido de carbono es como el fundamental, entonces todos los otros gases se pasan a dióxido de carbono. Claro, es el más conocido. Claro. O sea, ahí se hace como una conversión. Porque... Sí, se hace una cuenta utilizando el potencial de calentamiento global, entonces se hace una multiplicación dependiendo qué gas. Cada gas tiene su propio numerito de potencial de calentamiento global. Claro, el año pasado hicimos una entrevista sobre una tesis vinculada a la producción ganadera y mencionamos mucho al óxido nitroso, ¿puede ser? Sí. Y él era bastante alto en comparación al dióxido de carbono. Claro, sí. Todos tienen distintos y si bien el dióxido de carbono no es el más alto, es el más conocido, el más común y el que más cantidad está en la atmósfera también. Entiendo. Bueno, y volviendo al tema de por qué es importante conocer la huella de carbono. Y porque es un indicador que te dice cuánto estás contaminando básicamente o aportando al cambio climático y la contaminación atmosférica. Claro. ¿Qué antigüedad tiene? ¿Sabemos la huella de carbono? Porque creo que nosotros lo tenemos más naturalizado por la facultad, pero por ahí es algo bastante reciente. Sí, creo que ahora es cuando más se está utilizando la huella de carbono en comparación a años anteriores, porque se necesitan muchos datos, pero la verdad no te sabría decir hace cuánto específicamente. En los 90 existe. esto no pasaba. No, definitivamente, cuando nosotros estábamos buscando temas para tesis, esto no existía. Claro. Y creo que, no sé, en Sobre la Tierra, la primera vez que hablamos de esto debe haber sido hace 2-3 años, ¿no? Puede ser, ¿no? Aparte de la cuestión de los cálculos y eso me parece que no existía. Por ejemplo, en la carrera lo vimos en alguna materia, ¿te acordás? Sí, en cambio global te hacen usar una calculadora de huella de carbono, no sé si te acordás. Sí, me acordé. Que te ingresás los datos, ¿no? De cuánto consumís en tu casa, de agua, en dónde vivís, si vivís en departamento o en una casa, con quiénes. Y todo eso lo llenas en una página y después te dice cuántos planetas se necesitan según tu consumo. Claro. y cuál es tu huella. E incluso está la huella del agua también, la huella hídrica. Sí, me acuerdo que me sorprendí mucho. Yo pensé que venía reciclando, compostando y cuando hice esa calculadora me fue muy mal. Muy mal. Está bonito para conocer el impacto de cada uno. Muy bueno. ¿Y para la universidad, por qué crees que es relevante? Y la universidad, sobre todo la Universidad de Buenos Aires, tiene mucha cantidad de gente, no solo de Cava, sino también de provincia de Buenos Aires y otras provincias. Realmente mucha, también no solo estudiantes, sino trabajadores, concentra mucha cantidad y en ese sentido también es mucha la cantidad de energía que se necesita, mucha la cantidad de residuos que se generan, mucho transporte que se utiliza combustible y todo eso genera gases de efecto invernadero. Todo, en algún mayor o menor medida, todo genera esos gases de efecto invernadero y dióxido de carbono. Entiendo que es bueno que tengamos aires acondicionados en las aulas, pero también debe tener su costo esto que estamos hablando. Sí, hay aulas que tienen dos en una misma aula. No lo he visto. Sí, es terrible. Bueno, ¿querés contarnos qué estudiaste puntualmente en el trabajo? Sí, bueno, yo lo que hice es el cálculo de la huella de carbono de la Facultad de Agronomía y en particular de la sede central. Porque hay otras sedes de la Facultad de Agronomía, pero yo solo calculé de la sede que está ahí en Paternal. Para poder achicar los límites, porque son muchos datos
que se necesitan para poder hacer este cálculo. Entonces, bueno, en principio empezamos por ahí. Son muchas hectáreas aparte, sí. Sí. Igualmente yo solo calculé las emisiones de gas de efecto invernadero y no lo que absorbe la facultad, porque tiene mucho verde. Eso sería otra tesis aparte, en la que se podría continuar con otras investigaciones, pero yo solo lo que emite. A mí se me ocurre que es muy difícil medir en un espacio tan grande con tantas aulas y tantos artefactos. ¿Qué onda? ¿Qué mediste? ¿Qué rubros mediste? Muchos. No sé, por ejemplo, la cantidad de aires acondicionados era una. Sí. Eso, como lo hice, es contando la cantidad de aires acondicionados, asumiendo varias cosas de que todos fueran más o menos iguales, que tuvieran el mismo gas refrigerante, que emitieran lo mismo. Como hay muchas aproximaciones que tenés que hacer, estimaciones, pero bueno, eso es uno. Después el combustible, solo del transporte institucional. No conté los transportes de toda la gente que va hasta la UBA, porque era mucha cantidad de lugares distintos y difícil. Y además que yo calculé la huella de carbono para el año 2019, que era previo a la pandemia, porque la pandemia claramente era años raros como para poder cuantificar. Claro. Y después, bueno, en 2022, el dato que a nosotros más nos importaba, que era los residuos y la emisión asociada a los residuos y cuánto nos ahorramos por reciclar, no teníamos tantos datos, entonces me quedé con el año 2019. Pero nada, eso es otra cosa que calculé. Después, ¿qué más? La energía, que la luz, eso con las facturas, después el gas también. Todo eso son datos que le pedí a la facultad. No es que yo fui a medir nada, Claro. sino que con las facturas de luz y de gas me fijé el consumo que había. Y también algo que sí que no consideré tampoco es el del agua, porque no estaban los datos. Eso, una de las cosas más difíciles que fue de la tesis es conseguir los datos, y otra cosa es conseguir los factores de emisión, que es el numerito por el que tenés que multiplicar ese consumo para saber en cuánto emite. Bueno, te iba a preguntar más por eso, porque vos mencionaste aire acondicionados y demás. ¿Nadie había medido la huella de carbono en otra institución o algo así? Yo asumo que sí, pero... Dentro de la UBA, ninguna otra facultad, que al menos que yo sepa, calculó su huella de carbono. Esta sería como la primera facultad que considera esto. Y bueno, en realidad todo surge por FAUA Verde, que es un programa institucional de la Facultad de Agronomía, que se encarga de la gestión de residuos de la facultad. Y yo fui voluntaria de 2016 hasta 2022, y ahí nos encargábamos de que todo funcione cada vez mejor. Y a mí se me ocurre justamente ver de qué forma medir que el impacto de la separación de residuos y todo el trabajo que estábamos llevando a cabo, cómo impactaba en las emisiones que estaba generando nuestra facultad. Entonces quise proponer esto a los coordinadores del programa y ver de conseguir directores y empezar a hacer la tesis. Claro. Y como es pionero, para empezar está buenísimo, y tiene sentido que haya algunas conversiones que no hayas podido hacer, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas, claro, incluso que se te tiene que haber ocurrido y no sé, la facultad no tenga los datos o no tenga, ¿no? Sí, hay un montón de cosas que yo lo pongo en las conclusiones como recomendaciones, que es mejorar la sistematización de los datos para que en el próximo cálculo sea mucho más sencillo poder hacer este cálculo de huella de carbono. Sí. Igualmente, uno de los resultados también de mi tesis es un Excel en donde vos podés cargar los datos. Te dice cantidad de personas, cantidad de estudiantes no docentes, o cantidad de vehículos, o qué nafta usan, o nafta o diésel y así. Y vas completando todo y te da automáticamente el resultado. Con la perspectiva de que en un futuro
se pueda calcular en otras sedes de la facultad y también en otras facultades. Y en la misma facultad otros años. ¿Nos puedes contar entonces cómo le fue a la Facu en tema de emisiones en su huella? Sí. Bueno, una de las comparaciones que hice es las emisiones por alcance. Es decir, nosotros lo que hicimos es separar todos estos datos que fuimos recolectando en distintos alcances, porque usamos un protocolo especial que es el GHG, que lo usamos ese porque es el que se usó en otros cálculos de huella de carbono en otros países. Y a partir de esa separación en alcances, el primero era más combustibles, gases, refrigerantes, de matafuegos o cosas así. El segundo alcance tiene que ver con la electricidad y el tercero con cosas más extras como los residuos. Entonces fuimos comparando eso y tiene su complejidad compararlo con otras instituciones porque no todas son iguales, no todas tienen la misma cantidad de gente, entonces tiene sus cosas y además que no todos calculamos lo mismo. Hay unos que calcularon, no sé, ganado, nosotros no teníamos demasiado, entonces eso es un dato que no contemplamos y no sé, o no calcularon, no tenían datos de residuos, entonces va variando. Pero aún así hicimos esta comparación como para tener al menos una idea vaga de cómo nos está yendo. Y en cuanto al primer alcance, somos de la facultad que menos tiene, lo comparé con la Universidad del Litoral, la Universidad de La Plata, la del Oeste de Buenos Aires y la de Rosario. Y la de Rosario, por ejemplo, no tiene ningún dato del alcance 1, solo tiene de electricidad. Entonces, esa no se consideró en este alcance. Igual, pero perdóname, sí. vos ahí lo que viste fueron consumos de esas universidades y... Claro, me chequeé todos los datos. Ah, pero tuviste que hacer estimaciones. ¿Le hiciste la tarea? No. Universidades? Son datos ya estaban calculados. Por eso elegí estas universidades y no otras, porque no existían otros datos. Si no, me hubiera encantado elegir otra facultad de la UBA, por ejemplo, ¿no? Como para comparar. Pero bueno, no sé, capaz la más similar podría ser la de La Plata, pero también, la nuestra es una facultad y las otras son universidades. Y bueno, comparando así los alcances, la nuestra tiene es poco la huella de carbono en cada uno de los alcances, pero después hice otro análisis que es según la cantidad de personal y la cantidad de metros cuadrados cubiertos y bueno, también por estudiante y la totalidad de personas. Como la huella per cápita. Claro. Entonces, ahí no nos dio tan bien. Claro, y tiene sentido porque nuestra facultad en un principio mucha superficie, claro. Pero si miramos la construida, no es tanta y no tiene edificios, sino que la superficie es una sola planta y eso hace que no se aproveche lo suficiente el espacio. Entonces el consumo es más alto por metro cuadrado. O, por ejemplo, también lo que tiene nuestra facultad es que tiene muy pocos estudiantes. Entonces, hay un aula, no sé, de 30 personas y hay capaz 5 estudiantes o 10 estudiantes o 20, pero no mucho más y que no se está explotando a full la capacidad de esas aulas. También porque tenemos muchas carreras y muchas materias y bueno, nada, eso afecta a la huella. Claramente, si la dividís por menos personas, va a dar menos, va a dar más alta, digo. Y bueno, entonces la fui comparando con las otras facultades, y bien, por ejemplo, por personal, la de la Universidad del Oeste de Buenos Aires dio mucho más alta. Después, cuando vemos justamente esto por metro cuadrado, te das cuenta de que es alta. Y el tema de nuestro manejo de residuos, eso hizo que nos
fuera menos peor, por ejemplo? Sí, definitivamente la emisión que nos ahorramos por separar los residuos, porque además ahora incluso debería ser menos, porque empezamos a separar los residuos orgánicos, que eso yo no lo llegué a contemplar, pero seguro nos va a dar menos con eso. Pero sí, nos ahorramos un montón de toneladas de dióxido de carbono solamente por reciclar. Porque imagínense que no es lo mismo volver a usar un material que ya está hecho que extraer el petróleo, llevarlo a otro lugar, como un montón de cosas sobre la minería, un montón de emisiones o incluso en el relleno sanitario, ¿no? Incluso en el trabajo habías propuesto o habías sugerido que se podía disminuir todavía más la huella con los residuos. Exactamente, sí, porque yo recomendaba justamente que se separen los orgánicos, pero bueno, era algo que ya se está haciendo bastante bien. Tenemos algo que se llama yerbateras, en donde tiramos todos los orgánicos, están en determinados pabellones y todo eso se encarga también Fagua Verde, y además de vez en cuando también separamos los residuos electrónicos de la facultad, residuos y aparatos electrónicos. Eso tampoco lo pude considerar porque no había un registro de cuánto estábamos separando ahí. Y después, en el caso de todos estos residuos orgánicos, hacemos compost, pero estaría bueno, por ejemplo, agregar los residuos de poda. Y que esos residuos de poda pasen a reutilizarse en ese sentido y que ese compost se use para otra cosa. Y así hay un montón de otras opciones, incluso de energía, poner más paneles, tenemos mucha superficie como para poder hacer algo así. Incluso justamente esto de que los edificios no tienen en general más de una planta, podrías poner en los techos paneles solares. Bueno, una sueña. Las recomendaciones son para eso. No, igual lo lindo de estas recomendaciones es que hay muchas que se pusieron en marcha de repente. Entonces, como que de repente, son posibles. Esto que decías de los electrónicos, ahora sé que van a empezar a juntar pilas. Están haciendo un montón de movidas re lindas. Sí, es que el trabajo que están haciendo ahí los chicos de Fagua Verde es también pionero en toda la UBA. Existe UBA Verde, pero ninguna otra facultad está tan avanzada como la FAUBA, y tiene que ver también con que tenemos la carrera de ciencias ambientales, ¿no? Bien, yo te iba a preguntar por las implicancias y me parece que estás hablando de eso, ¿no? Un poco, es cómo cambia la gestión de la facultad cuando aparecen estudios como estos y aparte con datos, estimaciones que no existían antes, ¿no? Claro, sí, son datos que te sirven un montón para poder medir eso, cuánto está afectando lo que estás haciendo, la política ambiental que estás llevando a cabo, cómo afecta en las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso lo podés ir, si lo medís año a año, después eso te va a reservir como un indicador, y incluso, en un futuro se podría hacer pabellón por pabellón, pero también es otro sueño. Me te iba a preguntar cómo seguía esto, pero ya tiraste un par de datas de, las posibilidades que abrió tu trabajo. Sí, muchas, y incluso también están trabajando a partir de la huella, cómo hacer una gestión y llevar a cabo un plan de gestión con todas estas recomendaciones también para poder disminuir esa huella. Buenísimo. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos quedamos con ganas de preguntarte sobre el profesorado también y algunas cuestiones más, pero capaz en otro momento te podemos volver a invitar. ¿Qué te parece? Con gusto vendría de nuevo. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y seguimos con más sobre la Tierra.